Bienvenidos al podcast del Bhagavad Gita en familia, un encuentro para compartir conocimiento espiritual, práctico y sublime. Si te gusta, suscríbete, danos un like, activa la campanita y compartilo con familiares, amigos y conocidos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat. Que lo disfrutes y que te traiga alegría en tu vida. Namaste, Hare Krishna. Hoy nos acompaña de Rosario Devabrata Das. Bienvenidos al Bhagavad Gita en familia, estos encuentros diarios con el Bhagavad Gita sagrado, las enseñanzas de Krishna. Vamos a leer hoy el capítulo número 2, resumen del contenido del Gita. Este capítulo da como un pantallazo de cada uno de lo que Krishna va a instruir en cada uno de los capítulos. Y vamos a leer el verso número 62, que está relacionado con otros versos, con los anteriores y con los posteriores. Bueno, en realidad todo el Bhagavad Gita, por eso siempre se recomienda leerlo de manera sistemática, desde el primer verso hasta el último. Incluso es muy importante leer la introducción, porque las enseñanzas de Krishna tienen una correlación, ¿no? Por eso Krishna empieza a darle a Arjuna cada vez un conocimiento más elevado y un conocimiento más confidencial. El primer conocimiento que Krishna le da a Arjuna es acerca del alma, porque Arjuna estaba en un estado de concepción corporal de la vida. Concepción corporal significa que yo estoy creyendo que soy Arjuna, que yo estoy creyendo en mi caso que soy Damián, Devabrata. Entonces yo creo que soy esta identidad, con este nombre, con esta familia, ancestros, una determinada ocupación, una nacionalidad. Ahora que estamos todos tan inmersos en los festejos por los que son argentinos en el campeonato mundial, esa identificación con una determinada nación, una identificación con una determinada sexo. Soy mujer, soy varón y me identifico y tengo una cierta lucha interna de que esto o lo otro. Y lo primero que le dice Krishna a Arjuna de manera urgente es: vos no sos el cuerpo, vos sos el espíritu que mora dentro. Al igual que todos tus parientes que están en el campo de batalla, también son almas espirituales que están encarnados. Entonces ese es el primer conocimiento. Y entonces, bueno, yendo al verso del día de hoy, vamos a leer el número 62. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Sri Krishna, que es omnipresente. Verso 62 del capítulo 2. Dhyayato Vishayam Pumsa Sangaste Shupashayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodo Vishayate. La traducción y el significado dados por Srila Prabhupada dicen: Krishna dice: al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos, y de ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Significado: aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos. Y volverse consciente de Krishna es el único método para librarse de este enigma
que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente gracias a la devoción pura que le profesaba al Señor Krishna. Como se ilustró en el verso de Sri Yamunacharya que se citó anteriormente, un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Hare Krishna. Bueno, repetimos el verso 62 del capítulo número 2. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. En esta sección de versos del capítulo número 2, Krishna está hablando acerca del condicionamiento del alma encarnada. Como hablábamos al comienzo de esta charla de hoy, el alma está encarnada. Encarnada significa que posee un cuerpo material. Cuerpo material significa sentidos. El cuerpo no es solamente una mera masa de materia, sino que tiene algo más sutil, que son los sentidos. Nosotros sabemos que, como nos enseñan en la escuela primaria, tenemos 5 sentidos, se los llama de adquisición de conocimiento. El sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del tacto. Y después están otros sentidos que son los sentidos de la acción. Son 5 también: el sentido del habla, el sentido de las piernas, el caminar, el sentido de los brazos, que son para manipular cosas, utensilios. Está el sentido de la evacuación, el ano, y está el sentido genital, el órgano genital, que tiene su función también. Y tiene su función también para poder aplicarlo en conciencia de Krishna, el órgano genital. Bueno, pero yendo a los primeros 5 sentidos, los más conocidos, el cuerpo está conformado por sentidos. Entonces, el mundo material está hecho de manera tal de que esos sentidos se atraigan a lo que se llaman los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos son el aroma, las formas. El aroma es como que sutilmente el olfato se atrae al aroma, a diferentes tipos de aromas, según la modalidad en la que nosotros estemos. El sentido de la vista se atrae a las formas. El sentido del oído se atrae a los sonidos. El sentido del tacto se atrae a las diferentes texturas. Y el sentido del gusto se atrae a los diferentes sabores. Es así, es muy científico cómo funciona. Entonces Krishna aquí en los versos anteriores está hablando de cómo alejar a los sentidos de ese disfrute de los sentidos, del disfrute que proviene del hecho de juntar a los sentidos con los objetos de los sentidos. Y uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene malo escuchar, por ejemplo, una buena música, algo que nos genera un placer mental? Porque los sentidos son como sensores que luego transmiten esa información a la mente, y el disfrute proviene de cuando la mente lo recepciona. Es ahí donde nosotros tenemos la mente lo que hace es apego y aversión, apego y aversión, apego y aversión. Es como si fuera una sí, no. Trae la información que mandan los sentidos,
y la mente solamente acepta o rechaza, acepta o rechaza. Entonces, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un sonido agradable según la modalidad que nosotros tenemos, por ejemplo, hay personas que les gusta escuchar una música fuerte, tipo rock and roll o heavy metal, y eso es agradable para su oído según su modalidad. Y hay otras personas que les gusta otro tipo de música, la música clásica, la música tranquila, música para meditación. Entonces, cuando llega ese sonido que vendría a ser el objeto de los sentidos al sentido del oído, es trasladado esa señal a la mente, y la mente dice A me gusta o A no me gusta, según lo que sea, según la persona. Ese es un tema. Entonces Krishna está hablando, pero lo que Krishna está queriendo explicar en esta saga de versos del capítulo 2 es que hay los sentidos, estos 5 sentidos que tenemos, se los puede aplicar en lo que es los sentidos se pueden purificar para poder percibir lo trascendental y lo espiritual. Más allá de todo, ya sea música clásica o un reggaetón, ya sea un sabor agrio o un sabor amargo, más allá de nuestros gustos personales, los sentidos se pueden utilizar para poder percibir la realidad trascendental, la realidad espiritual. Entonces, la ciencia, así con mayúsculas, porque es una ciencia de conciencia de Krishna, es poder aplicar nuestros sentidos actuales para poder percibir la realidad trascendental, la realidad divina de Krishna, percibirlo a Krishna y percibir nuestra relación con Krishna. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, en las escrituras se explica cómo grandes devotos pudieron actuar utilizando los sentidos en conciencia de Krishna. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos el sabor, el gusto? ¿Cómo espiritualizamos el sentido del gusto? Solamente comiendo alimentos que fueron ofrecidos a Krishna con amor y devoción. Es tan simple. En vez de comer un alimento directamente, llevarlo del plato a la boca sin conciencia, uno lo que puede hacer es preparar un alimento para Krishna, ofrecérselo con amor y después tomar esos remanentes que están bendecidos, y ese sabor nos traslada a una sensación trascendental que va más allá de un mero gusto salado, dulce, sino también a sentir ese gusto trascendental. De la misma manera, la vista, ¿cómo podemos nosotros aplicar la vista, el sentido de la vista en algo trascendental? Viendo la forma de la deidad, viendo una imagen de Krishna, viendo una imagen de los pasatiempos de Krishna con sus devotos en el planeta, en el plano espiritual. Esa es la forma de utilizar la vista. ¿Cómo podemos utilizar el oído? Yo puedo utilizar el oído para escuchar un partido de fútbol, o puedo utilizar el oído para escuchar el Bhagavad Gita. Entonces esa es la forma de hacer todo trascendente. Nuestros sentidos. Y acá Krishna está diciendo, yendo a este verso, que cuando nosotros contemplamos los objetos de los sentidos, todo empieza por la contemplación. Y luego viene el apego. Esa persona dice, se desarrolla el apego. El apego significa que lo quiero tener. Y al igual que la lujuria significa, dice, de ese apego nace la lujuria. La lujuria dice, quiero tenerlo. Y después surge la ira, dice Krishna, porque si bien tengo dos opciones cuando lo quiero tener, o lo obtengo a ese objeto de los sentidos, o no lo obtengo. Sea cual sea el resultado, que lo obtenga o no lo obtenga, va a surgir la ira.
Si no lo obtengo, es evidente, me enojo porque no lo tengo, como un niño caprichoso que no le damos un juguete que quiere o cuando no le damos lo que está queriendo. Y si lo tengo, la ira surge de una manera más subrepticia, más oculta, porque nos damos cuenta que ese objeto de los sentidos no nos retribuyó la satisfacción que nosotros estábamos esperando, y eso nos genera también ira, porque los objetos de los sentidos materiales están hechos de manera tal de que nunca sacían nuestra expectativa de obtener ese disfrute. Entonces sí o sí viene la ira. Entonces por eso Krishna está queriendo decir, aléjate del disfrute material de los sentidos y ocupa tu sentido en la trascendencia, que eso no te va a dar frustración, eso no te va a dar ira, eso te va a dar un gozo, y un gozo estable, un gozo que se mantiene en el tiempo. Después en el verso posterior, en el 63, Krishna sigue relatando cómo sucede esta sincronía de situaciones, de que viene primero la contemplación, que después viene el apego, después viene la lujuria, el deseo de tenerlo, después viene la ira, y después Krishna en el verso posterior dice, después viene la ilusión, de la ilusión viene la confusión de la memoria, se pierde la inteligencia y la persona cae de nuevo en el mundo material. O sea, volvemos a lo que hace que esta venida al mundo material, la reencarnación, sea perpetua. Todo comienza por la intención de querer utilizar los sentidos en el disfrute de los objetos de los sentidos. Ese deseo de disfrutar es la causa de que nosotros hayamos venido a este mundo material y estemos perpetuamente viniendo, naciendo y muriendo, incontables cantidades de veces. ¿Cómo parar esta venida al mundo material? Y uno se podría preguntar también, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo venir a este mundo material? A mí me gustan las cosas que hay en este mundo. Ya lo hemos hablado en otros audios, de que este mundo material, como relata Krishna en el capítulo 8, es un lugar de sufrimiento, porque se perpetúa el nacimiento y la muerte, porque tenemos que pasar por diferentes clases de ansiedades, como son las ansiedades que provienen del cuerpo y de la mente, las ansiedades de las inclemencias climáticas, y las ansiedades a las que nos someten otras personas y otras entidades vivientes, como un mero insecto que nos pica, un mosquito, ahora en verano. En Argentina estamos en verano y los mosquitos nos pican, y esa ansiedad, esa perturbación existe. Y uno se podría decir, bueno, pero yo lo puedo tolerar, igual así todo elijo este mundo material. Ok, bueno, entonces ¿qué le vamos a decir? Ahora, lo que Krishna dice, Krishna te da el diagnóstico acerca de este mundo material, pero te dice, hay otro lugar. Y uno debería ansiar llegar a ese mundo donde no hay este tipo de ansiedades, donde no hay enfermedad, donde no hay vejez, donde no hay muerte, donde no hay ansiedad mental, donde no existe el tiempo. El paso del tiempo es algo solamente de este plano donde estamos ahora, pasado y presente y futuro. En el plano espiritual no existe el tiempo. Entonces uno no tiene esa ansiedad de que se me va todo de las manos como si fuera agua, como cuando uno quiere agarrar agua con las manos y el agua se empieza a filtrar entre los dedos. Lo mismo sucede con la vida en este mundo. Sentimos que cada día es un día menos, aunque sea inconscientemente. Krishna nos está dando otro lugar, y depende de nosotros que nosotros tengamos esa ansiedad de querer ir ahí, ese anhelo de querer volver al reino espiritual, donde el reino Vaikunta, el reino sin ansiedad. Vaikunta significa sin ansiedad, y ese es el nombre de los planetas espirituales, donde el planeta más elevado se llama Goloka Vrindavan, que es donde habita Krishna junto con sus devotos. Uno debería desear volver a ese reino. Entonces Krishna nos está diciendo cómo empieza todo el proceso del enjaulamiento del alma dentro de este mundo material, contemplando los objetos de los sentidos, queriendo tenerlos.
enojándonos porque no los tenemos o porque esos objetos no nos retribuyen la satisfacción que aspirábamos. Después nos caemos en un estado de ilusión porque no entendemos cómo puede ser que suceda esto. Nos confundimos, perdemos la inteligencia y volvemos a venir a este mundo una y otra vez, a volver a intentar. Ahí se dice masticar lo masticado. Masticar lo masticado significa que volvemos a intentar. Puede ser que a lo mejor por aquí hay otro disfrute, ¿no? Entonces volvemos a aplicar a los sentidos en otro objeto de los sentidos material. Decimos, bueno, no sé, a lo mejor es que tengo que viajar. Capaz que no soy feliz porque tengo que viajar. Entonces voy a comprar un pasaje para París, que nunca conocí la Torre Eiffel, y ahí sí voy a ser feliz. Y así estamos buscando diferentes objetos de los sentidos perpetuamente, vida tras vida. Masticar lo masticado, masticar lo masticado. Ya cuando nos damos cuenta de que, como cuando uno mastica la caña de azúcar, ya llega un momento en que esa caña de azúcar ya no tiene gusto prácticamente, no saca nada de dulce, es solamente la saliva vuelta a licuar, vuelta a masticar nuestra propia saliva. Eso significa que después de muchas vidas uno se da cuenta que en el mundo material no hay nada, que uno tiene que aplicar los sentidos en los objetos trascendentales de los sentidos, que son el ámbito espiritual, todo el disfrute que nos da el ámbito espiritual, que ámbito espiritual significa que esté relacionado con Krishna. Todo lo que no está relacionado con Krishna no es espiritual. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hare Krishna. Gracias por escuchar este podcast del Bhagavad Gita en familia. Te animamos a que te suscribas, actives la campanita, nos des un like y dejes tus comentarios, preguntas en el chat. Muchas gracias y compartilo con tus conocidos, amigos y familiares. Hasta la próxima. Namaste. Hare Krishna.